de médico querido y respetado a estar tras las rejas por la muerte de su esposa. Leslie y Robert Newlander tenían 2 hijos y 20 años de matrimonio. Se conocieron cuando ella era una enfermera y perseguía una carrera en medicina, pero tras casarse se quedó en casa cuidando de sus hijos, mientras que Robert dirigía su clínica en Syracuse, Nueva York. Como ginecólogo y obstetra, había atendido muchísimos partos en su comunidad y la gente lo apreciaba por su calor, su atención y comprensión con sus pacientes. Los 4 hijos de Robert, tanto los 2 que tenía con Leslie como los 2 de un matrimonio anterior, lo amaban tanto a él como a Leslie. Pero el 17 de septiembre de 2012, la desgracia tocaría a la puerta de los Newlander. Y Jenna, la última hija del matrimonio, llamó muy angustiada al 911 pidiendo ayuda para su madre. Pero cuando los paramédicos llegaron, Leslie, de 62 años, estaba sin vida. Robert dijo que él había salido a correr y al regresar le había llevado su café a la habitación, pero escuchó que la ducha estaba encendida. Se marchó y regresó una hora después para ver qué había pasado con ella. Al escuchar que la ducha seguía funcionando, abrió la puerta del baño y encontró a Leslie tirada en el piso. Una de las cosas que llamó la atención de los investigadores era la cantidad exagerada de sangre que había en el cuarto y que además Leslie estaba junto a la cama y no junto a la ducha. Pero Robert dijo que él había llevado a Leslie junto a la cama porque la luz del baño era muy débil y necesitaba ver el color en su rostro. Y las autoridades concluyeron con que se había tratado de un espantoso accidente. Sin embargo, 6 meses después, el fiscal comenzó a recibir llamadas y avisos de gente que le decía que no se había tratado de un accidente. En esta se incluía la llamada de la doctora Mary Jumbelik, quien era una médico forense retirada y era amiga de los Newlander. Ella le contó que había recibido la llamada de una de sus amigas que tenía en común con Leslie, y esta amiga le había contado que ella había estado en la casa de los Newlander después del crimen para limpiar la habitación, pero que la sangre era tanta que no concordaba con la caída que Leslie se había dado. Otro de los informantes decía que los Newlander tenían problemas matrimoniales y que Leslie incluso le había contado que estaba a punto de divorciarse de Robert y que ya había hecho un contrato para alquilar un apartamento para ella sola. Las autoridades también descubrieron que la clínica de los Newlander estaba en serios problemas económicos. El fiscal le pidió a Mary, la forense, que revisara el reporte de la autopsia de Leslie y al hacerlo, ella determinó que los golpes que Leslie había sufrido eran demasiado impactantes para una simple caída en la ducha. Asimismo, presentaba golpes y rasguños en sus mejillas y en el cuello, y hematomas en la nariz, una de sus mejillas y en el ojo, lo cual no concordaban con esta caída. Al mismo tiempo que no presentaba lesiones ni en su espalda, ni las piernas, ni las rodillas, que tendrían que haber estado ahí si Leslie se hubiera caído. Entonces el fiscal comenzó a investigar más este caso y para ello regresó a la casa de los Newlander, que después de 6 meses ya había sido vendida, y encontraron que en la cabecera de la cama matrimonial había mucha sangre, así como detrás y a los lados de la cama, e incluso en el techo. Y una especialista en manchas de sangre contratada por la fiscalía determinó que esto se debía a que Leslie había recibido una paliza por parte de su esposo. La empleada doméstica también declaró que las sábanas que ella había colocado en la cama de los Newlander no eran las mismas que aparecían en las fotografías tomadas el día del crimen. La llamada al 911 de Gina, la hija de Leslie Robb, también era muy reveladora, pues ella había hablado desde otra de las habitaciones de la casa y había dejado el teléfono en espera, lo cual permitía escuchar lo que estaba pasando. Y los investigadores dijeron que lo primero que ella iba viendo era lo primero que ella iba diciendo. Y lo primero que dijo al entrar al cuarto de sus padres fue: "Hay sangre por todas partes". Y después vio a Robert saliendo con Leslie desde el baño. Fue entonces cuando gritó muy angustiada: "Mamá, mami". Esto es muy importante porque demuestra que en la habitación ya había sangre antes de que Robert llevara el cuerpo de Leslie desde el baño, y demostraba que era en la habitación en donde él le había quitado la vida y no había muerto de la caída en el baño como Robert había dicho. Lo que los investigadores creen que pasó ese día fue que Robert le quitó la vida a Leslie de un golpe en la cabeza con un objeto contundente, mientras ella todavía estaba dormida en la madrugada. Después se llevó el cuerpo de Leslie al baño, quitó las sábanas ensangrentadas de la cama y se las llevó junto al objeto con el que le quitó la vida a su esposa. Y cuando regresó fue que alertó a su hija para que ella llamara al 911 y tenerla como testigo. Y aunque los 4 hijos de Robert junto con 2 hermanos de Leslie confiaban plenamente en su inocencia e incluso Jenna, la última hija, testificó en su favor, fue encontrado culpable y sentenciado a 20 años en la cárcel. El juez le dijo que además de haberle quitado la vida a su madre, todavía hizo que su hija testificara a su favor.
lo cual era muy cruel. Si este tipo de contenido te parece interesante, sígueme para más.